Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el Dr. Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio CUSEI 96.7. Licenciada Sara Mora Castillo nos va a hablar sobre cuestiones de genética forense. Licenciada, primeramente, pues bienvenida al programa Tertulias Forenses. Gracias doctor Omar. Buenos días a todos, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días, licenciado Daniel, ingeniero, perdón, ¿verdad? Ingeniero. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre genética forense. No sé si quieren empezar con alguna pregunta. Sería, antes de ingresar a la parte de genética forense, me gustaría que habláramos sobre las bases primero. ¿Sí? Hay que entender qué es genética. Perfecto. Bien, miren, la genética es la rama de la biología que estudia la información hereditaria. Esto es, tenemos como información hereditaria el ADN. El ADN es una molécula muy grande que está en cada una de nuestras células. ¿A qué te refieres cuando dices grande? Bastante grande, como para poder decir que podemos verla una vez que se aísla en el tubito que nosotros hacemos la extracción, podemos verla a simple vista. No vemos exactamente lo que vienen siendo sus componentes, pero sí podemos ver la molécula. Y esta molécula es la que influye en la función de nuestro cuerpo y en las características que nosotros tenemos. La genética nace desde Aristóteles, que hablaba de esta parte de la influencia o el color de los ojos. El color de los ojos, exacto. Pero nos vamos a ir más bien un poquito más adelante con el padre de la genética, que sí se le conoce, a Gregor Mendel. En 1860 él hace una investigación con chícharos y él empieza a formular ciertas leyes que a partir de él, fue así como el boom, ¿no? Donde de ahí se desarrolla la biología molecular, de ahí se llega a la genética de poblaciones, que son conocimientos que son aplicados ya a lo que a nosotros nos interesa, que es la genética forense, en este tema, pues, particularmente. En la biología molecular ya se trata de genes, del flujo de la información genética, la regulación de la expresión de un gen. También aquí se desarrollan las herramientas para estudiar los genes. Y bueno, ¿cómo fue que se descubrió la molécula del ADN? Que bueno, esto es una abreviación. ADN es ácido desoxirribonucleico. Y lo identifica principalmente Friedrich Miescher en 1869. Él, a través de los glóbulos blancos, utiliza esta parte, ¿sí? Identifica lo que viene siendo la molécula del ADN. Después, en 1902, se hace un avance más, se estudia la herencia, pero a través de los cromosomas, ¿sí? Y posteriormente, se confirma la molécula como ADN, como el material hereditario, observando cómo un virus pasa la información, la que viene siendo lo infeccioso, se lo pasa a una bacteria, ¿no? Entonces, de esta manera se confirma que el ADN es el que transmite esa información, ¿sí? Una pregunta, ¿ADN es igual que ARN? ¿Estamos hablando de lo mismo? No, el ADN es el que se encarga de almacenar la información. Y el RNA o ARN, como lo menciona usted, doctor, es el que se encarga de llevar la información para poder, ahora sí que como transcribir lo que viene de la información del ADN. ¿Sí? Entonces, el RNA y el DNA son moléculas diferentes y sí se parecen en su estructura, pero tienen fundamentalmente la diferencia que en una de sus azúcares, porque estas moléculas se conforman por un azúcar y otras más. Al ADN se le conoce ese azúcar como desoxirribosa y al RNA se le conoce como ribosa. Y luego el RNA se encarga solamente de llevar la información para convertirla en una proteína y es la que nos hace, las proteínas es la que nos hace ver cómo nos vemos,
¿sí? Esa es la diferencia principal. Si extendemos esta idea a cuestiones forenses, el ARN o RNA nos sirve también para estudios forenses, genéticos o algo, o no tiene alguna aplicación tangible, inmediata a cuestiones de investigación forense. Sí podría funcionar. De hecho, el RNA se puede estudiar como para ver las expresiones de los genes. Más adelante podemos hablar acerca de lo que viene siendo el gen guerrero, que le llaman, que es el que determina ciertas conductas violentas, pero ahora sí que se ve la expresión de este gen. Se podría estudiar como expresión a través de los RNA. ¿Por qué? Porque mientras más RNA se encuentren en una célula, podemos decir que esa expresión de ese determinado gen es el que se está expresando o no se está expresando. Entonces sí podría aplicarse en ese aspecto. Que bueno, ya sí es una situación un poquito más complicada, porque tendríamos que revisar ahora sí que detallitos de dónde se localiza este gen, en dónde podemos localizarlo, pues que realmente, en dónde se expresa más bien. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué tan único es el ADN? Sí, es así. Hago la pregunta porque somos algunos cientos de miles de millones de personas en el mundo. Hay muchas razas, muchas latitudes geográficas diferentes, algunas características que mantuvieron algunas sociedades en aislamiento con respecto a otras, etcétera. En ese momento hay mucha mezcla, ¿sí? Supongamos las grandes ciudades como México, como Hong Kong, como Nueva York, etcétera, son ciudades muy cosmopolitas, ¿sí? Están muy mezcladas. ¿El ADN sí representa como una huella única de una sola persona? Sí, definitivamente el ADN es la huella genética que nos diferencia de un ser humano a otro. En el ADN existen regiones que son codificantes, a los que le llamamos los genes. Estos genes son, en general, en casi todas las poblaciones son similares, muy iguales de hecho, porque si hubiese una diferencia en estos genes, esos genes no funcionarían bien y nosotros presentaríamos alguna enfermedad o alguna situación anómala. Pero existen unas regiones del ADN que se le consideraba ADN basura. ¿Por qué? Porque considerábamos que ese pues no sintetizaba proteínas, no nos servía de nada. Pero después se descubrió que en esa región existe una parte muy variable, que esa es la que nos diferencia de un ser vivo a otro ser vivo. Bueno, más bien, de entre un humano y otro, pues en este caso. ¿Aún en los gemelos? En los gemelos no. Esa es ahí una excepción muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misma información genética, la misma en todos los aspectos. Si tú agarras el ADN de un gemelo y del otro, los vas a encontrar la misma variabilidad en esa parte. En gemelos sí no aplica. ¿Y en el caso de los cuates? No, en los cuates sí hay diferencia. Sí hay diferencia, y de hecho tú lo puedes ver en el fenotipo. Bueno, cuando hablo de fenotipo hablo de la apariencia de los cuates. Sí, son diferentes. Individuos. Sí, son individuos diferentes en donde tú ves, sí, crecieron en un mismo útero, pero en diferentes bolsitas, donde en la segregación de los cromosomas sexuales se formaron dos partes que no fue de la misma célula, que es en el gemelo sí, se hace la mórula, que es donde se forma el cigoto, pero se divide en dos y es donde se generan las dos personas, y por eso tienen la misma información genética. ¿Aún cuando los gemelos son hombre y mujer? Sí, aun cuando los hombres son hombre y mujer, pero ahí sí es la diferencia, es que los cromosomas, pues ahí sí hubo una división diferente. Mira, en cuestión de los cuates, sí puede haber, es una pregunta muy interesante esta que tú haces, porque en los cuates, pues sí, son dos bolsitas diferentes, pero en los gemelos ahí están dentro. ¿Sí? Entonces, pues ahí los cromosomas sexuales son los que jugaron ahí un papel diferente, en donde hubo hombre y mujer. Pero por ejemplo, ahí para un genetista forense, como es tu especialidad, ¿qué es lo que hacen cuando les tocan dos hombres? A lo que estoy oyendo, es lo difícil, que fueran dos hombres.
dos gemelos, donde hay un gemelo maligno. Donde hay un gemelo maligno, Claro. como en las películas, porque pues de repente De hecho, sí. sale y vayan por él y resulta que pues el otro lado es un santo. Sí hubo un caso en Estados Unidos, precisamente se habla de él, en donde era uno de los gemelos, no presentó, o sea, no era el asesino, como quien dice. Sí, era asesino. No, violador, perdón, era un violador. Pero en este caso, el violador estaba fuera del país, ¿sí? Y el hermano estaba dentro, entonces fueron por el hermano. Pero ya con la evidencia, ya no se apoya solamente en el determinismo genético. ¿Por qué? Porque luego también hubo por ahí alguna situación durante el transcurso de cuando entra el boom de la genética forense y se empezó a hablar de un determinismo genético. Decían, es que presentas la prueba y no puedes refutar de que él es el culpable. Entonces, después dijeron, sí se puede refutar. Se puede refutar, ¿por qué? Porque hay otras evidencias. Ahora sí que en la investigación criminalística existen otras evidencias donde sitúan a determinadas personas, que fue el caso de estos gemelos, en donde este gemelo no se encontraba en el país, ¿no? Él pudo acreditar que no estaba ahí, pero después supieron que tenía un hermano y que eran gemelos. Entonces ya vieron y fueron como atraparon a la otra persona. Sí. Pero sí es tu pregunta interesante, ¿no? Pero sí hay que apoyarse en las demás evidencias y no quedar en el determinismo genético, perdón. De hecho, ese punto que estás diciendo sí es importante porque a lo que se ha estudiado, se ha analizado ahorita, se concluye que realmente una prueba genética no es determinante para la resolución de un conflicto, de un delito, de algo, ¿verdad? Claro, así es. Así es, entonces por eso es que se tiene que poner uno más atención en la parte que viene siendo las demás evidencias, no nada más la prueba genética como tal, ¿no? La importancia de los dictámenes integradores. Así es. Que tienen que ir con diferentes métodos y técnicas y no nomás la prueba genética. Exacto, sí, exacto. No nada más la prueba genética. ¿Qué estudia la genética forense? Bien, la genética forense tiene 3 ámbitos principales, lo que viene siendo en el área de criminalística, en las pruebas de paternidad y en la identificación humana. En el área de criminalística trabaja a base de estudios de indicios biológicos, encontrados en la escena del crimen. Es, por ejemplo, a través de muestras de semen, de sangre, cabellos, también el tejidos que a veces se pueden encontrar en el lugar. Sí, hay una pelea y le rasca a la mujer, araña al hombre. Los lechos unguiales, esos son los lechos unguiales. Y también se puede trabajar a base de las colillas de cerillo por la saliva, también con gorras. Recuerdo que yo en mis primeros trabajos que se empezaron a hacer, yo decía, ¿cómo en gorras, no? El sudor, pero es la célula epitelial la que se desprende y donde se puede extraer el ADN de esas células. Entonces, también a veces de tocar ciertas superficies, se puede tomar muestra, por lo mismo que les digo, el desprendimiento de las células epiteliales. Licenciada, ahorita tocando el tema de lo de la gorra, hay un caso de los estudiantes de Puebla, los 3 que asesinaron en un Uber, en donde el factor o la línea de investigación que se abrió y que es la única, es la de un sombrero. Es decir, que la persona que le quitó el sombrero pudiese estar vinculada con el posible delito, ¿no? Con el hecho. Entonces quiere decir que ¿cuánto tiempo considera usted que tenga que tener puesto una persona un sombrero, gorro o algo que tenga que cubrir parte de la cabeza, para poder compartir esos elementos y que el estudio tenga cierta información, no efectividad, porque lo comentaba hace un momento, ¿verdad? No es 100% apoyarse nada más en esta materia para determinar que sobre de ustedes va a estar toda la información concreta, ¿no? Así es. Mire, ahora sí que el tiempo va a depende mucho de la persona. ¿Por qué? Porque no es la misma desprendimiento epitelial que yo tengo al desprendimiento epitelial que usted tiene.
Existen ciertos periodos en el hombre, en el ser humano, incluso en todos los animales, en donde vemos que hay, por ejemplo, los perros que tienen, cambian de pelo, sueltan más epitelio. Si usted se encuentra en un programa de desintoxicación o de algo, ahí va a haber cambio celular, hay cambios celulares. Si usted hace ejercicio, si usted se baña constantemente, va a haber menos desprendimiento a una persona que casi no se baña, por ejemplo. Entonces, esta pregunta que tú me haces es interesante, pero sí depende mucho de la persona. Y depende también de si ese gorro él lo utilizaba a diario, ¿no? O sea, yo soy una persona que me gusta mucho utilizar este gorro porque es parte de mi estilo, pues voy a encontrar más material. Pero si este caso que usted menciona es el que la persona que fue el asesino, ¿sí? me comenta, hipotéticamente solo lo agarra para quitarle el gorro, podríamos encontrar sí células, pero a lo mejor no son las suficientes o ya están tal vez degradadas, no sé, como para hacer la extracción de ese perfil. Además, no nada más encontraríamos el de él, porque menciona que hay otras 2 personas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la ventana abierta del carro, el aire también hace desprendimiento de nuestras células, ¿no? Entonces también se van a encontrar restos, a lo mejor en la misma cantidad de la persona que fue el involucrado, ¿no? O el clima sería también algo contrario al trabajo que usted realiza, vaya, en la investigación. Sí, claro que sí, el clima, los rayos solares, los rayos UV, perdón, son los que nos degradan también de cierto modo el material genético. A ver, entonces aquí están saliendo cosas bien interesantes. Durante mucho tiempo, muchas personas, al menos que a veces los abogados, creen que la prueba madre es la prueba genética. Sí, que si se hizo un perfil genético y sale, supongamos que una persona es la vinculada a ese perfil, ya es la prueba que no se puede tumbar, es indestructible. Ajá. Así como lo estás diciendo, veo que hay muchas fuentes de error. De entrada, pues los gemelos eran una fuente que nos podía meter un poco de error. Estás diciendo que el clima y que algunas condiciones también pueden hacer mucha contaminación. Realmente, ¿cuánto puede durar un perfil genético o una prueba, una prueba biológica, como para que yo pueda al tiempo hacer... Y sin que se contamine. Y sin que se contamine. Ser contaminado. Sí. Bien, dependiendo de cómo tú, o sea, si aquí el papel de los criminalistas es muy, muy importante, porque si tú llegas a una escena del crimen y tomas una muestra sin guantes, o con los guantes que ya tomaste otra muestra, ya contaminaste, ya de entrada ya contaminaste. Entonces, tú tienes que llegar, por ahí se ven muchos videos en donde entran los criminalistas con su gorro, sus guantes, sus zapatos. Esa es la correcta, su cubrebocas, incluso deben de llevar también lentes, porque también, o sea, el desprendimiento celular de lo que hablábamos, la saliva cuando hablamos, o la persona que llega y está en la escena del crimen y se fuma su cigarro y tírale ahí la colilla, pues es parte de la escena del crimen, ¿no? Entonces, si ya llegué yo como criminalista y fumé, entonces ya dejé ahí yo una parte, ya es contaminación. ¿Cuánto tiempo puede durar? Hay unas tarjetas de FTA que puede uno agarrar la muestra de sangre si hay un lago de sangre en la escena del crimen, y tú la metes ahí y la guardas en un lugar controlando humedad, controlando temperatura, controlando luz. Te puede durar muchos años, ¿sí? Pero si tú la guardas en un lugar oscuro, pero no controlas la humedad, los hongos, la acción de los hongos, ellos crecen, y las bacterias, híjole, mi admiración para esos seres vivos que tienen bastante capacidad para desarrollarse en cualquier parte, ¿no? Entonces te van a degradar tu muestra, y eso es cuestión de un día. ¿Cuánto te dura en el refri, por ejemplo, tu fruta, cuánto se tarda en honguearse, ¿no? Entonces, sí, puede durarte muy poco, 12 horas, 8 horas, dependiendo cuáles sean los factores que están ahí influyendo, claro, y la forma en que se conserven, y cuánto tiempo tú duraste en llegar a la escena del crimen, ¿no? Porque hay cadáveres que pueden durar a lo mejor ahí una semana, y sí se puede extraer de pruebas, podemos todavía encontrar algunas, pero a lo mejor ya tu perfil genético que tú obtienes a partir de la prueba, ya no te va a dar el 100%, ¿no? Ya es a lo mejor de 15 marcadores que tú estás haciendo tu perfil, solamente te va a dar 7, pero ya no es determinante, ¿sí? Como para decir, sí, este perfil coincide con el sospechoso. ¿Por qué? Porque son 7 y tú tienes el del otro 15, dices, no, pues puede haber en esos otros 8
una diferencia muy relevante, ¿no? Entonces ya no es determinante. Sobre eso mismo, una pregunta más que nada para desmitificar algunas cosas, apoyando a los abogados que nos están escuchando. ¿A qué muestra biológica sí podemos extraerle ADN y a cuál no? Sí, porque de repente dicen, no, es que a las uñas, o el delincuente se cortó las uñas y las dejó en el baño. Entonces, ¿a qué sí podemos y a qué no podemos? Bueno, las uñas sí se puede, igual el cabello, generalmente el cabello con bulbo se puede hacer la extracción y no hay problema. ¿Sin bulbo? Sin bulbo sí se puede, pero es a través de la técnica de las mitocondrias. Es un poquito más difícil, pero sí se puede, igual para las uñas también. Entonces, sí podemos, uñas, cabello, vellos, saliva, sangre, semen, hueso, Uñas. ¿A qué no podemos? ¿Qué no podemos? Sí, ¿cuál sería el caso que tú digas? ¿A qué no se podría? ¿Alguien quemado? Sí, que en los quemados ya la degradación, es que el factor calor degrada muchísimo el ADN, ¿sí? Si tú quemas un cuerpo, obviamente estás quitando mucho de lo que se puede salvar, pero también si queda el hueso, del hueso todavía podemos rescatar muchos factores marcadores. STRs, que son los que nosotros trabajamos, son fragmentos cortos de ADN variables, ¿sí? Entonces, su longitud es variable, pero agarramos los que son más chiquitos. ¿Por qué? Porque entre más chiquitos sean, menos probabilidad tienen de degradarse con el calor, o con el pH, o con la humedad, ¿sí? Entonces, sí se puede, casi a todo lo que es biológico se le puede. ¿Sí? Ahorita con el tema mucho de narcotráficos, un genético forense, ¿cómo trabaja el ácido? Que es muy común. Sí, el ácido, mira, el ácido sí, o sea, te va a degradar tu material de ADN mucho, sí, o sea, aunque existen otras sustancias que no sé si sea bueno comentarlas. Hay que intentar ser más generales, no hay que hablar de específico. ¿No? Exacto, sí existen sustancias que te dañan y el ADN y que tú dices, híjole, de aquí ya no me dejaron opciones, ¿no? Entonces fue con ácido y quedó un pedacito de hueso por ahí flotando. Aún podría rescatarse, aún podríamos rescatar esa parte del ADN, gracias a la tecnología que hay, híjole, con los avances y estos marcadores que son pequeños y que todavía hay otros más pequeños que ya están entrando al mercado, se puede rescatar. ¿Cómo van los avances en genética forense? Bien, pues realmente, como les mencionaba hace un momento, nosotros trabajamos con un área del ADN que es polimórfica. ¿Qué quiere decir polimórfico? Que es variable, o sea, puede variar de un ser vivo, de un ser humano a otro ser humano, ¿no? Inicialmente se empezó con unas áreas que eran largas, eran secuencias repetidas de ADN y que variaban en su número, pero eran largas. Entonces se encontró con el problema de que se degradaba el ADN por calor, por pH, por los rayos del sol, por humedad, y esto hacía que las pruebas, los perfiles genéticos que se obtenían, pues no fueran muy sólidos al momento de decir, lo comparo con otro perfil genético del sospechoso, ¿no? O en una prueba de paternidad, bueno, que en la prueba de paternidad es diferente si se cuenta con el padre y el hijo, ¿no? Si se cuentan los dos. Pero en el área de criminalística sí, se encontraba ese detalle. Entonces empezaron a ver que estas fracciones, estas áreas del ADN, estos fragmentos, podían ser unos más chiquitos, ¿sí? Y conforme se fueron descubriendo estos, que son los STR, que son con los que actualmente se trabaja mucho y que son los que nos han dado buenos resultados, pero luego se encontró también que los cuerpos quemados o los cuerpos que se diluyen en ácidos, pues tienen otro problema para sacar el perfil genético. Entonces se ha estado trabajando con BNTRs, que son unas fracciones con mini satélites, se le llaman microsatélites y mini satélites. Los mini satélites son aún más pequeños, entonces si tú tienes una fracción pequeña del cuerpo, ya sea hueso, ya sea tejido, ya sea cabello, no sé, lo que te haya quedado, con eso se puede sacar.
Y ahora, la tecnología del PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa es una enzima que te ayuda a hacer muchas copias de lo que tú metes ahí, ¿sí? en un aparato que se le llama termociclador, y en ese tú metes tu muestra, haces tu extracción de ADN, metes tu muestra, y esa enzima maravillosa que trabaja a temperaturas altas. ¿Por qué? ¿Por qué trabaja a temperaturas altas? Porque nosotros tenemos que desnaturalizar el ADN para que se abra la hebra y nosotros poder copiar ese pedacito que nos interesa. Y ese pedacito que nos interesa, la polimerasa es la que se encarga de copiar y saca miles de copias, ¿sí? Y con esas miles de copias nosotros sacamos lo que viene siendo el perfil, ¿sí? Los marcadores que a nosotros nos interesan, y gracias a esas dos tecnologías hemos podido seguir adelante con estos nuevos problemas que se encuentran de personas que uno dice, bueno, pues mato la evidencia, ya no la encuentran, no encuentras el pedazo, si te queda poquito, pues bueno, ya uno puede agarrarla, y con esas tecnologías con lo que puede uno... A ver, aquí tengo una pregunta para la gente que diga, no, es que yo realmente no tengo conocimientos absolutos, nada de genética. Hasta ahorita lo que llevamos, la tecnología nos ha ayudado mucho, ha crecido mucho. Ya sabemos que la genética forense pues es nuestra huella, nuestra identidad biológica que nos define. Pero estoy viendo que sirve mucho para el tema de desaparecidos. Pero aquí cómo trabajan los genéticos forenses en cuanto a que tienes una muestra y te va a arrojar un resultado. ¿Cómo la referencias a esa persona? ¿Te apoyas de los papás? ¿Te apoyas de su ropa? ¿Cómo trabajan ustedes ese aspecto? Efectivamente, muy buena pregunta esta. En México, aquí entra también otro detallito muy grande, que es una base de datos de personas desaparecidas, y también una base de datos de perfiles genéticos de la población. Nosotros no contamos con una base de datos así. Bueno, la PGR sí entró con cierta... ahora sí que están se quiere legislar esa parte para poder manejar la información de los perfiles genéticos. ¿Por qué? Por aquello del mal uso a este tipo de cosas. Pero efectivamente, si una persona fue reportada desaparecida, en ciencias forenses, en el Instituto Jalisciense, se tiene una base de las personas que dicen, yo reporto a mi persona desaparecida, tú tomas la muestra de la mamá o del papá y se hace un cotejo con esa base de datos, ¿sí? Y a partir de ahí puedes decir, esta persona que se identificó concuerda con fulanito, ¿no? Entonces se le puede avisar a la persona que ya reportó. Que está haciendo el reporte. Que está haciendo el reporte. Okay. Ya los que no hacen el reporte, pues sí, ya es otra situación más. Entonces eso también sí es 100% confiable. Sí, ahí sí es 100% confiable. ¿Por qué? Porque tenemos el perfil de la mamá o del papá, o de un hermano, que también se puede sacar a partir de un hermano, o de una hermana, o de un abuelo, en caso de no tener un papá. Ajá. Pero sí se puede hacer la comparación y decir, esta persona pues es pariente o hijo de o hermano de que también lo que hacen cuando esas pruebas se hacen cuando el cuerpo ya está muy degradado y no se puede hacer, no entra, o antropología ya no puede decir, no, pues sabes que por la descomposición del cuerpo ya no podemos hacer las características generales, pero aquí sí tiene un tema muy muy importante el de la antropología, ¿no? La antropología forense, porque ellos, pues primero entran ellos y ya después, ya como genetistas, nosotros ya cuando el cuerpo está muy degradado. Ok, bueno, nos estás diciendo, creo que sí está quedando muy claro, que la genética de entrada, yo estoy cachando dos ideas. Sirve para identificar quién es tu padre, ¿sí? Para cuestiones de paternidad o de abuelidad o de familia, y la otra es como para cuestiones de identificación, y una más que es para cuestiones como de vinculación, es decir, esta muestra de semen, ¿sí? fue tuya, ¿sí? O está asociada a esta persona. Claro. El doctor Eleazar Navarro, el programa pasado, creo que fuera de micrófonos, nos estaba comentando sobre la posibilidad de que a través de una huella dactilar, ¿sí? Yo tengo la huella dactilar, pero se empastó, eso quiere decir que se formó por algún movimiento. Entonces yo no puedo utilizar métodos dactiloscópicos para revelar la huella. Entonces el doctor decía, bueno, esa huella debe tener muchas bacterias. Si esas bacterias vivieron en una persona en particular,
deben de tener material genético de esa persona. Entonces tal vez pueda entrar el biólogo y sacar esa muestra de ADN y poderla vincular a esa persona. ¿Eso es posible? Sí, efectivamente, no tan así como lo se mencionaba o como lo menciona el doctor. Más bien aquí las pruebas que se han estado realizando y todavía es como están en pruebas, vaya. En Estados Unidos se está trabajando con la huella dactilar a través de bacterias. ¿Por qué? ¿Cómo es este principio? Las bacterias, como les mencionaba, tienen una capacidad impresionante para desarrollarse en todos lados, ¿no? Entonces, en cada uno de nosotros viven comunidades de bacterias. Mis bacterias son diferentes a las del licenciado René, a las del licenciado Daniel y a las de usted, doctor Mireles. ¿Por qué? Porque son aisladas, ¿sí? No tenemos los mismos hábitos. Nosotros al tocar, al movernos, entre ellas mismas están pasando información genética, entonces generan una comunidad dentro del cuerpo, de nuestro cuerpo. El licenciado René, él va a tener sus características dentro de las bacterias que él tiene en sus manos, en su cuerpo, en general en todo su cuerpo y también en los intestinos y todo, ¿no? Entonces él llega y toca, por ejemplo, este micrófono. Yo puedo extraer de aquí, hacer mi cultivo de bacterias, las pongo en un cultivo y después hago una secuenciación y tomo una muestra de él. Y veo que esas bacterias y las bacterias que yo encontré en el micrófono y las bacterias que le agarré al licenciado René son iguales. Entonces no sería por ADN, sería como por cotejo de bacterias. Sí es por ADN, porque yo voy a ver el ADN de las bacterias, pero de las bacterias en general, o sea, no la mezcla que hicieron conmigo, sino entre ellas mismas, su comunidad, la comunidad que yo estoy estudiando a partir del micrófono y la comunidad de él. Entonces veo que coinciden, pero si yo pongo, y mi sospechoso a lo mejor es el ingeniero Daniel, y yo agarro una muestra del ingeniero Daniel y la muestra de aquí del micrófono y no coinciden, entonces, dices tú, bueno, aquí ya hay algo, gracias a la variabilidad que tienen estas especies, pues digo, también todos los animales, si son aislados en un ambiente, pues ellos van a generar su propio pool genético, ¿no? O su genética comunitaria, y las puedo identificar unas de otras. Entonces sí es algo viable. Ahorita las pruebas que se han estado haciendo tienen de un 70 a un 90% de confiabilidad. Todavía están estudios en qué superficie se puede hacer, ¿sí? Porque por ahí también se decía que si en una corteza de árbol podía hacerse esto. Claro, o sea, si hay desprendimiento epitelial, pues también tú dejas bacterias, ¿no? Todo lo que yo toco, todo lo que yo agarro, pues voy a dejar parte de mí. Pero ¿cuánto tiempo dura? Sí, hay que ver también eso, cuánto tiempo dura, que no es mucho, a veces es hasta 12 horas, podría decirse. Porque está en la intemperie. Porque está en la intemperie, y porque también puede llegar otra persona, o sea, yo no nada más voy a hablar en este micrófono, va a llegar otras personas y hablar, y entonces ya va a haber todo, una mezcla de todo, ¿no? Entonces... El ingeniero Daniel tiene una pregunta para terminar el bloque pasado. Sí, más que nada tiene que ver con la discriminación de la prueba, apoyándome del ejemplo más o menos que hizo Omar hace ratito de la huella dactilar. Uno llega y agarra, por ejemplo, este micrófono, una persona, 2 personas, 3 personas, 4, 5, las que sean. Dactiloscopía, pues se busca saber quién fue el último que puso esa mano, esa huella. ¿Cómo discriminan ustedes en genética forense? Pues cuando en una misma muestra vienen muchísimas de diferentes genes, porque normalmente nunca van a encontrar una sola. ¿Cómo le hacen ustedes para discriminar? Esto es lo que me sirve a mí y con esto es lo que voy a trabajar. ¿O no se puede? ¿O no se puede? Sí, bien, el hecho de, como les mencionaba hace un momento, tiene ciertas horas de diferencia, ¿sí? O sea, tú vas a discriminar, tú tienes un sospechoso, ¿sí? Ahora el sospechoso va a ser el doctor Omar, ¿sí? El sospechoso es el doctor Omar, y en ese micrófono estuvo usted también, ingeniero, ayer que hicieron un programa, ¿sí? Ayer estuvo usted ahí y él hoy en la mañana. Entonces yo llego y tomo la muestra y encuentro que hay 2 diferentes colonias. O sea, yo voy a hacer mi cultivo, voy a hacer la separación, la secuenciación de los genes de las bacterias, y reviso que esta colonia es diferente a esta colonia que encontré. Encontré 2 colonias. Pero ¿cuál es la que se vincula con el sospechoso? ¿Sí? ¿La primera o la segunda? Entonces, la segunda fue la que se vinculó con el sospechoso, que es el doctor Omar.
¿Por qué? Porque como les mencioné hace un momento también, nos vamos a apoyar de todas las demás evidencias que ya se tienen en el caso armado, ¿sí? O sea, no puede ser determinante y no podemos hablar de un determinismo genético porque sería un error. Hay veces que los abogados manejan su caso súper bien y que dicen, ya tengo todo armado, solo me falta para, como la cereza del pastel, la prueba genética, ¿no? Ahí ya es diferente. Sí, porque es complementario, solamente exacto, es para fortalecer. Es complementario, pero no es la fortalece, única. pero no es la única. Entonces, en este caso, ingeniero, así se puede vamos a entrar diferenciar. a algo bueno. Este último tema que vamos a tocar, creo que es un error tocarlo hasta el final porque va a ser muy amplio y nomás vamos a dejar picados a todos, pero pues nos vamos a aventar. Licenciada, epigenética. Sabemos que existen los genes, sabemos que algunos genes se manifiestan y esos genes tienen que ver mucho con nuestro carácter. ¿Hay forma de que podamos identificar algo así como un gen maligno, un gen que nos haga ser malos, de tal manera que desde nacimiento podamos saber quién va a ser malo y quién no? ¿Sí? El santo grial de la criminología. Sí, miren. Existe, voy a hablar de un gen que ha sido muy polémico, el gen guerrero o el gen MAOA, así se le conoce. Este gen se descubrió en ciertos criminales que uno decía, bueno, casi todos ellos lo tienen, ¿no? Este gen. Y el boom fue con un neurocientífico que él estudiando, ahora sí que unas tomografías de estos criminales, se dio cuenta de que la tomografía de él también iba dentro de ese patrón. Y vio que él portaba el gen guerrero, ¿sí? Que este gen guerrero pues habla de una disfunción. ¿Por qué? Porque tiene una mutación. Entonces, sí podemos hablar de un gen de la violencia, pero no nos podemos limitar solamente a un gen. Son varios genes los que contribuyen a cierta tendencia de la personalidad agresiva, que tiene poca empatía con los demás. Este gen MAOA o gen guerrero, nos vamos a adentrar un poquito más en este gen. ¿Por qué? Porque tiene unas características bien particulares. Este gen se expresa una enzima que trabaja los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, como es la serotonina y la noradrenalina, si nosotros no tenemos esa enzima, no degrada estos neurotransmisores. Al no degradarlos, nuestra conducta se ve alterada y hay impulsos de agresividad, ¿sí? Cuando se empezó a estudiar este gen, vieron que las personas que lo presentaban, que tenían una mutación en ese gen, habían cometido ciertos crímenes. Y se dieron cuenta que ahora sí que esto podía servir como una prueba como un síndrome, un síndrome como una enfermedad, lo trataban como una enfermedad, y esto disminuye de cierto modo también la pena. Y aquí tendría una duda, a lo que estoy entendiendo, esto significa que la persona, pues ahora sí que desde nacimiento, trae una predisposición a la violencia, pero a lo mejor no lo define como tal, ¿verdad? ¿O sí? Sí, se puede hablar. Es que aquí hay dos elementos muy importantes. Sí hay una predisposición, porque está el gen, está la mutación, pero también hablamos de la epigenética, como ya lo mencionaba doctor Mireles, que la epigenética está sobre lo que viene siendo el ADN o los genes, epigenética, sobre la genética, ¿no? Pero esta epigenética son señales químicas que nos dicen, ¿expreso el gen o no expreso el gen? Entonces, ¿cómo estas señales químicas, cómo funcionan? Pues funcionan de acuerdo con la influencia del ambiente, lo que como, lo que vivo, día con día, hábitos. Desde el momento en que yo estoy concebida en el vientre de mi madre, desde ese momento hay una señalización genética. Claro que sí hay una predisposición, pero el ambiente tiene mucho que ver. Y de hecho el caso de este neurocientífico James Fallon, él dice, yo no soy criminal porque mi ambiente fue tan favorable para mí, que el trato con mis padres, con mi familia, con mi comunidad, fue tan favorable que yo no desarrollé eso, pero sí tengo conductas y tengo ciertos detalles en mi persona que me hacen tener características de los psicópatas, ¿sí?
Sí, como cualquier persona, una persona que es muy alegre o muy corajuda. Exacto. Y él, su caso de él se describe así. Él dice, es que yo soy vengativo. A mí si me hacen algo, yo hasta que no me vengo, yo termino de sentirme satisfactoriamente bien, ¿no? O sea, me satisfago, como quien dice, ¿no? Y no soy empático con los demás. A mí los demás no me importan nada, dice. Yo les doy lo que quieren oír y lo que ellos quieren ver. Pero mi actuar es calculado, ¿sí? O sea, yo puedo decir, tú quieres esto y te hago sentir bien, pero te hago sentir bien para yo obtener algo que yo quiero. Podría decirse que es manipulador, se señala él mismo, ¿no? Y sin embargo, socialmente es funcional. Sin embargo, es funcional porque él dice, yo tuve una niñez, una juventud excelente, dice. Yo puedo decir que gracias a eso no desarrollé. ¿Por qué? Porque tengo antecedentes familiares de criminales. Tengo el gen, tengo la mutación del gen y tengo otros genes activos, pero no los expreso como tal, ¿sí? O sea, yo no he asesinado a nadie, ni a un animal, dice, pero sí, gracias a esa influencia que ha tenido la familia, la comunidad en mí, yo no he expresado esa parte. ¿Y cómo se explica biológicamente? Pues biológicamente existen unas metilaciones y acetilaciones en el ADN. Esas metilaciones y acetilaciones se dan conforme tú vives situaciones de estrés. Y el problema de esta enzima que no funciona bien en el cerebro o que no degrada los neurotransmisores es por el manejo del estrés. Entonces tú metes estrés a tu vida. Desde que estás tú en el vientre, tú eres una mujer que vive en una situación de violencia con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos. Tú estás embarazada, pues estás haciendo metilaciones en tu ADN y le estás pasando al feto ese tipo de situaciones, ¿sí? Le estás mandando esa información epigenética a tu bebé. Si tu bebé ya trae esos genes, esa predisposición genética, y aparte tú con tu ambiente lo detonas, ¿sí? O sea, lo detonas y esa persona va y no podemos hablar solamente de que es un niño que fue golpeado, que fue maltratado. No, simplemente podemos hablar de que es un niño descuidado, ¿no? Porque hay muchos tipos de violencia. Podemos hablar de la violencia pasiva, que es en la que no te hablo, no te hago caso y simplemente te abandono. Ese también es un estrés para el bebé, porque puede decir, es que la mamá no lo golpeaba o la mamá no le gritaba, pero sí lo dejaba llorar muchas horas. Pues la mamá trabajaba todo el día igual que el papá y el niño se quedaba solo. Exacto, y se queda solo y más aparte, o sea, si la comunidad se encarga de la educación del niño y el niño está fuera de casa y en la calle hay mucha violencia, en la tele hay mucha violencia, entonces yo estoy viendo eso, yo me estoy educando a través de esas influencias y esas influencias me generan a mí estrés y ese estrés genera metilaciones en mi ADN y esas metilaciones llevan a la baja expresión o la alta expresión de determinados genes. Ok, voy a dejar otro punto picado para un programa futuro. ¿Sí? Abogados, ustedes lo tienen que solicitar para que nos animemos a volver a invitar a la licenciada. Yo soy un abogado. Yo tengo un cliente que cometió un asesinato, supongamos, pero es la primera vez que asesina. Entonces hay ciertos agravantes que se le pueden quitar por ser primerizo en cierto delito. ¿Se puede exigir o se puede solicitar este tipo de estudios? Como decir, bueno, yo soy el abogado, tal vez soy el de la contraparte, ¿sí? O soy el fiscal. Puedo decir, oye, quiero que le hagan un estudio epigenético a esa persona porque si bien es su primer asesinato, es una persona que está predispuesta a seguirlo haciendo. Si hay manera de poder establecer como esa línea, desde la parte técnica hasta la parte jurídica, ¿cómo ves? ¿Técnicamente es posible? Sí, de hecho ya se ha utilizado, bueno, no como epigenética, pero sí como una, o sea, de hecho se han logrado reducción de una sentencia por la presencia de la mutación en el gen guerrero, ¿sí? Que como les digo, no debemos de caer en determinismos genéticos, pero sí se ha caído. Se ha hecho el gen, una persona en Tennessee después de una discusión mata a la hija a la amiga y a la esposa la machetea, ¿sí? Entonces pasa esto que le hacen la prueba al inculpado y ven que tiene ese gen y se le llama síndrome de Brunner y le reducen la sentencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte porque hay que ver también otros factores. Ok, amigos,
Por desgracia, como ven, solamente dejamos picados aquí al público. Llegamos al final de su programa Tertulias Forenses. El día de hoy nos acompañó la licenciada Sara Mora Castillo con el tema genética forense. Licenciada, de antemano, pues muchas gracias por habernos acompañado. Hay muchísimo tema, ¿sí? Para otras 2, 3, 4, 5 pláticas. Entonces, por mi parte, pues le agradezco mucho su compañía, el haber compartido un poco de su conocimiento, y pues esta es su casa. Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el Dr. Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio Cusey 96.7.